vamos a entrar directamente a Primera de Corintios capítulo 5. Si traes tu Biblia física o si traes tu teléfono móvil, ve conmigo al capítulo 5 de primera carta a los Corintios. ¿Y qué les parece si oramos y pedimos al Espíritu Santo que nos hable en esta noche? Yo creo que Él nos quiere hablar, amén. Que encuentre en nosotros corazones abiertos, receptivos, honestos para poder recibir la palabra de Dios. Bueno, vamos a orar. Señor, gracias por este tiempo y por esta bendición de poder juntos venir y escuchar esta charla, esta plática, esta enseñanza en estos capítulos de la Biblia. Habla con tu Espíritu Santo a través de mis labios para que podamos entender y ser transformados, que tu palabra trae vida a nuestros corazones y entendimiento a nuestra mente. Pues disponemos este tiempo delante de ti en el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien, Primera de Corintios capítulo 5, y vamos a intentar también ver el capítulo 6, porque en realidad son capítulos cortos con pocos versículos, pero este par de capítulos le podríamos poner como título sabiduría en la disciplina de la iglesia. Sabiduría en la disciplina de la iglesia. La semana pasada hago este comentario nada más para rápidamente entrar en contexto. Veíamos que la iglesia local es como una familia, ¿sí? La iglesia de Jesucristo es como una familia que tiene su cultura, que tiene sus formas, sus maneras, sus reglas. No nos gusta usar esa palabra, pero hay ciertas reglas en cada familia, ¿verdad? Hay mamás que dicen: aquí vienen a comer todos los sábados. Y híjole, mano, se te ocurra contradecir la voz de tu madre. Y hay familias que así son, tienen sus situaciones. Pues la iglesia local, las iglesias también tienen sus formas, sus culturas, sus maneras de abordar ciertas cosas. Y una de las cosas que, como en las familias, también en la iglesia es una realidad, es la disciplina. Cuando hablamos de disciplina, no estamos hablando de esos elementos de formación en la vida de una persona, sino de esos elementos donde alguien, como dice la palabra, tiene que haber una disciplina / corrección. La iglesia también tiene que corregir ciertas cosas, sobre todo cuando hay pecado, cuando hay manchas. Y la iglesia de Corinto, ya vimos en los primeros capítulos, no solamente manejaban división, no solamente había esta filosofía inmiscuida del imperio grecorromano, de la mentalidad griega en medio de ellos, sino que también estaba manchada. Ahora vamos a entrar al capítulo 5, vamos a ver que está manchada con pecado, ¿sí? Hay un pecado ahí muy fuerte sucediendo, que lo vamos a leer. O sea, yo voy a leer de la palabra, yo no estoy inventando cosas aquí. Son capítulos bastante así como intensos, pero hay que abordarlos con un espíritu pues sencillo y tratar de que Dios también hable a través de esto. El problema con la iglesia de Corinto, ya te estaba diciendo, no es nada más que estaba dividida, sino que estaba manchada. Había pecado en la iglesia y este era el problema. Todos lo sabían y nadie hacía nada al respecto. Sí, nadie hacía nada al respecto. Ahora, hay que entender algo antes de entrar al tema. No hay iglesias perfectas. No hay iglesias perfectas. ¿Sabes por qué? Porque está formada por gente imperfecta como tú y como yo. Muchas personas, paréntesis que a lo mejor está de más, pero como quiera lo tengo que hacer, le ponen demasiada deidad a los pastores. Por Dios, nomás que vivas con nosotros una semanita para que te desilusiones. ¿Por qué hacemos eso? ¿Por qué le ponemos tanta deidad así como que no estamos hablando de deshonrar tampoco, no estoy diciendo que me faltes al respeto, pero también tenemos que entrar en la realidad que somos gente normal con situaciones, y eso genera una iglesia imperfecta, como en tu casa y tu familia también son imperfectas. No hay familia tampoco perfecta, como no hay iglesias perfectas. Pero las imperfecciones de los hombres no deben de ser una excusa para el pecado abierto, flagrante y aberrante, como lo vamos a leer en esta ocasión.
Y así como los padres disciplinan a sus hijos en amor, la iglesia también debe de disciplinar a sus miembros en amor. Ahora, yo sé que a lo mejor cuando empezamos a hablar de este tema, tú podrías estar pensando, bueno, pero porque somos buenísimos para eso. Cuando empezamos a hablar de temas así, luego se te viene alguien a la mente. Sí, como aquel miserable. Siempre se nos viene pero no lo veas así. Aquí no estamos hablando de un tipo de pecado de alguien que tuvo un desacuerdo con el pastor y tiene que ser disciplinado, y gente que sale herida porque en un desacuerdo ahí con el liderazgo les echaron casi una maldición gitana y salieron bien heridos de esa iglesia, y llegan y nos platican, ¿verdad? No, es que yo vengo y el pastor me hizo y yo me entristecí, y no estoy hablando de ese tipo de cosas. Vamos a empezar a leer un poquito, pero tenemos que abordar estos temas de acuerdo a la palabra. Y la disciplina nunca debe ser aplicada por un grupo de prefectos. ¿Te acuerdas los prefectos de la secundaria? Que nada más andaban buscando quién rompía las reglas para exhibirlo, llevarlo a la dirección, castigarlo. ¿Se acuerdan? Así no es en la iglesia. La iglesia, el pecado tiene que ser abordado por gente restaurada, entendiendo lo siguiente: que nosotros también como pecadores, Dios nos ha visitado con su amor y su misericordia, y con ese amor y misericordia tenemos que tratar con aquellos que caen en pecado, entre paréntesis, pero que se quieren arrepentir. Porque el que no se quiere arrepentir, vamos a leer, es de cuidado. Y no es fácil. Quizás esa era la razón por la cual ellos, como iglesia en Corinto, estaban dejando pasar esta situación. No es fácil, pero el apóstol Pablo en este capítulo 5 y 6 les presenta 3 consideraciones que como iglesia ellos tienen que tomar en cuenta. Entonces empezamos aquí el tema. Primero, tenían que considerar, o sea, les está diciendo Pablo, consideren la iglesia, hablando de su testimonio. Ahora, antes de leer, ¿qué representa el pecado en medio de la iglesia? Porque nosotros como hijos suyos, como discípulos, hemos sido llamados a vivir en santidad. Y si tú amas a tu iglesia donde tú asistes, donde tú eres parte, aquellos que me estén viendo, los que están aquí en casa, si tú realmente amas a tu iglesia donde tú asistes, no es normal, como si tú amas a tu familia, no es normal que te desintereses por el pecado de alguno de sus miembros, como tú no te puedes desinteresar por el pecado de tu hermano o de tu papá o de tu mamá o de uno de tus hijos. Sí, o sea, eso es algo que está pegado a nosotros, por cuanto no queremos que el pecado arruine y dañe el testimonio de la iglesia. Ahora, yo creo que la iglesia moderna, la iglesia del siglo XXI donde estamos, somos como la iglesia de Corinto. Yo no tengo temor de decirlo así. Y ahorita vamos a ir leyendo y te voy a decir el por qué. Pero tenemos que crecer para que el Señor nos renueve como iglesia y entendamos que no es normal el pecado en medio de la iglesia, de la congregación. Entonces, consideren la iglesia, es lo primero. Y dentro de este punto empezamos leyendo, pero aquí hay algo que entender. Hay que lamentar el pecado. Fíjate cómo les dice Pablo. Punto número 1 de este inciso A de considerar la iglesia es: hay que lamentar el pecado. Empiezo leyendo. Se ha sabido de un caso de inmoralidad sexual entre ustedes, que ni siquiera los paganos tolerarían. Y es que uno de ustedes tiene como mujer a la esposa de su padre. Ustedes están engreídos. ¿No deberían más bien lamentar lo sucedido y expulsar de entre ustedes al que cometió tal acción? Híjole, mano. Pues el apóstol Pablo como papá llega y se habla con un hijo y le habla directo, no le anda con rollos, no le anda evadiendo, no, le habla directo. Hay un pecado entre ustedes y hay que lamentarlo. Ahora, la palabra lamentar que se usa aquí, que acabamos de leer, es la palabra en griego
que podríamos traducir al español como lamento, pero para que lo puedas entender más fuertemente, está hablando de un duelo, de un duelo. De hecho, muchas traducciones, por ejemplo en inglés, se traduce duelo como cuando muere un ser querido, alguien a quien tú amabas, y entras en un profundo duelo. Aquellos que han perdido gente y saben lo que es dolerse por alguien, es ese sentimiento que Pablo les está diciendo. Sin embargo, la reacción de la iglesia en medio de alguien que está en un pecado, en lugar de estar en este duelo porque el testimonio de la iglesia está siendo manchada, están engreídos pensando: es que somos la iglesia del siglo XXI. Claro, ellos eran la iglesia griega del primer siglo, pero están pensando: es que estamos en Grecia, estamos en un lugar de cultura, de avance, de tecnología, de filosofía. Lo que tú puedas estar pensando, pero sí o no es parecida a la actitud de hoy, que nos pareciera que nos vale como iglesia cuando alguien está en pecado, y como que todos nos volteamos, nos hacemos de la vista gorda y mejor no decimos nada porque tenemos un mal entendimiento de la confrontación. Y aquí es lo que empezamos a ver en lo que Pablo está hablando. Y el pecado es bastante escandaloso. El problema radicaba en lo siguiente: que esta persona era miembro de la iglesia, era alguien que asistía regularmente. Bueno, y quitamos esa palabra asistía, no era un asistente, era un miembro de la iglesia, alguien que servía, alguien que, imagínate, llegaba, adoraba, levantaba sus manos, se sentaba en las primeras, segundas o donde sea que se sentara, todo el mundo lo conocía, llegaba de la mano con la mujer de su padre, y todo el mundo se hacía para un lado y nadie decía nada. Y Pablo, perdón, hace un comentario. Una disculpa. Hace un comentario: ni siquiera los paganos lo tolerarían. O sea, está diciendo lo siguiente: hay un código moral universal. ¿Sí? Hay un código moral universal, y eso no se toleraría. Versículos 3 al 5 dice: gracias, mi amor, pero si me lo como me ahogo después, más se atora ahí. Pero bueno, gracias. Versículo 5 dice: yo por mi parte, aunque físicamente no estoy entre ustedes. El punto número 2 que vamos a ver aquí es: hay que tratar con el pecado. Sí, hay que tratar. Vamos a ver una palabra específica, pero se me hace muy fuerte, y yo en mi título quiero usar tratar, pero ahorita vemos esa palabra, está aquí en las escrituras. Yo por mi parte, aunque físicamente no estoy entre ustedes, sí lo estoy en espíritu, y como si hubiera estado presente, he juzgado al que hizo tal cosa. O sea, hay que tratar hay que juzgar. Esa palabra es muy fuerte para nosotros, ¿verdad? Pero vamos a entrar en contexto para saber de qué está hablando Pablo. Cuando ustedes se reúnan y yo en espíritu esté con ustedes, eso significa yo dándoles mi aprobación. No significa que Pablo, había un fantasma de Pablo ahí. No. Es Pablo dándoles su aprobación. Dice: en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y con su poder, o sea, con el Espíritu Santo en medio, entreguen a ese hombre a Satanás para que lo destruya. Híjole, por eso se me atoró ahorita, yo creo, ¿verdad? Porque estamos entrando en un tema bien complicado, pero vamos a ver qué significa eso. O sea, obviamente la palabra está escrita en una forma antigua, pero dice: entreguen a ese hombre a Satanás para que lo destruya, a fin de que su espíritu sea salvado para el día del Señor Jesús. Ok, aquí Pablo no está hablando de lo que nos dice Mateo 7:1. Dice: no juzguen para que no sean juzgados. Jesús en el Sermón del Monte, en este pasaje, está diciendo que no es correcto juzgar las motivaciones de las personas, sobre todo si no conocemos realmente cada caso. El pecado público expresado en una conducta errada sí tiene que ser tratado por la iglesia como en un juicio, pero no es de que un día tú vas a llegar aquí y yo voy a estar vestido así con unas vestimentas, ¿verdad? Y haciendo un juicio con alguien. No estamos hablando de eso, pero sí estamos hablando que este tipo de actitudes
tienen que ser confrontadas, tienen que ser confrontadas. Y lo que Pablo está diciendo aquí es que si esta persona no se arrepiente, díganle que ya no sea parte de la iglesia. Díganle que ya no sea parte de la iglesia. Ahora, eso suena bien fuerte, obviamente, pero tú tienes que entender algo. Entregar a Satanás no significa que la iglesia tenga el poder de privarle a alguien de su salvación o de otorgarle salvación. La iglesia no tiene poder de otorgar salvación, eso nada más lo tiene Dios. ¿Estamos claros con eso? Tenemos que entenderlo, porque se piensa que como institución la iglesia tiene ese poder, pero no es cierto. Ese poder solamente lo tiene Jesucristo a través de su obra en la cruz y nosotros recibiéndola por fe. Lo que nos dice Efesios capítulo 2 versículos 8 y 9. El único que puede hablar sobre la salvación de una persona es el mismo Dios. Entonces, más bien expulsar a alguien significa sacarlo de la comunidad de creyentes en caso de que no se quiera arrepentir. Ahora, nosotros en la segunda carta de Corintios, igual y la vemos después de esta, no sabemos, pero este hombre se arrepiente. Y ahora Pablo le dice: abrácenlo para que la tristeza no lo vaya a matar. Sí, es lo que estamos entendiendo. Es como un padre que está diciendo: hijo, te disciplinas, porque aquí en la casa así son las reglas, así son las cosas. Pero el hijo, si se arrepiente, ¿qué hace el padre? El padre lo recibe. Nosotros vemos el caso del hijo pródigo. El hijo pródigo le fue con el papá, le dijo: dame lo que me toca de herencia. Lo fue y lo despilfarró, hizo tontería y media. El papá no bajó sus requerimientos, el papá no bajó sus demandas. El papá no le dijo: sí, no te importa, mira hijo, no te preocupes, tráete a las prostitutas a la casa, no pasa nada. El papá no le dijo eso. El muchacho se fue, le fue pero mal. Y cuando estaba comiendo entre los cerdos, dice, volvió en sí. Creo que fue Dios quien le alumbró el entendimiento y dice: en la casa de mi padre yo estaría mejor si fuera uno de sus jornaleros. Estaría mucho mejor que estoy aquí. Aquí estoy perdiendo la vida. Y va arrepentido. Pero la Biblia nos dice que el papá estaba en el balcón de su casa, en la terraza, esperando todos los días: ¿cuándo regresará mi hijo? El padre no bajó las demandas, pero tenía la esperanza. Y como un papá oraba seguramente por el regreso de su hijo, y cuando lo ve venir, aunque el muchacho ya traía todo el discurso de arrepentimiento que le iba a expresar a su papá, el papá va, lo aborda, y antes de que salieran las palabras de su boca, el papá lo besa, lo viste, porque tiene un corazón de padre. Entonces nosotros tenemos que entender, leyendo todo el contexto. Claro que si tú sacas un versículo de estos de contexto y alguien le dice: no hombre, pues arrepiéntete o te entrego a Satanás, pues que la lengua se te haga chicharrón, ¿verdad? Porque no es así. Tenemos que leer todas las 2 epístolas para poder entender lo que Pablo está hablando aquí. Porque la iglesia es una cobertura, como la familia es una cobertura, La iglesia es así como los padres te protegen, te alimentan, te crían, te educan, así como en una familia el papá paga tu seguro médico, tu seguro social o lo que sea, ¿verdad? Y en cada casa será distinta la situación, pero así como padres nosotros proveemos una cobertura en nuestra casa, la iglesia también provee una cobertura espiritual. Y esto es algo que tenemos que entender. Claro que este es otro tema, y hago un pequeño paréntesis, pero ese tema de las coberturas también está muy abusado por predicadores modernos, donde meten a la gente un miedo de que si me voy de la iglesia y si me salgo de su cobertura, pues me va a dar COVID y me voy a morir. La verdad, hay mucha gente y hay pastores que así lo expresan, y hay pastores que así lo dijeron: se fueron de mi iglesia, les dio COVID y se murieron. Dios los libre por esas palabras. Y eso es lo que hay que tener mucho cuidado. Tenemos que entender esta parte. Pero el pecado dentro del liderazgo y de los miembros participantes dentro de la iglesia no habla de un asistente. Esta persona era alguien que servía, que participaba, que era parte de la obra, que tomaba la Santa Cena, que era conocido de todos. No está hablando de un asistente.
era pasado por alto y pasa algo en la iglesia. Por eso se tiene que, y vamos al tercer punto, hay que extirpar el pecado. Por eso se tiene que extirpar, porque contrista al Espíritu Santo. Y entonces la iglesia, como la iglesia de Corinto era grande, tenía dinero, tenía recursos, tenía muchas cosas, pero tenían contristado al Espíritu Santo y estaban dando un mal testimonio en la sociedad. Y eso es lo que vamos a ver aquí. Entonces, número 3, hay que extirpar el pecado. Esto aplica para nuestras vidas porque el pecado, lo que vamos a ver aquí, es como un cáncer que si no se extrae, si no se extirpa el tumor, si no se trata modernamente con radiación o con la tecnología médica que hoy existe, si no se quema, se seca, se hace metástasis. Y después de la metástasis, ¿qué pasa? Viene la muerte. Lo mismo es el pecado en la iglesia. Se tiene que tratar. ¿Para qué? Para que no se fermente, que es lo que vamos a ver aquí, pero lo leemos. Versículo 6, voy a leer ahí esta porción hasta el 13, que es terminar el capítulo. Dice: no está bien que ustedes se jacten, porque fíjate, en lugar de estar entristecidos, en un lamento, en un luto por un hermano en la fe que andaba mal, desviado, no nos dice más detalles, no sabemos si tenía familia, si dejó a su esposa, a sus hijos, no sabemos el impacto de este pecado. La Biblia ya no nos dice más. Sin embargo, en lugar de lamentarse, estaban engreídos. Sí, somos la iglesia de Corinto, estamos en la capital del mundo. Corinto recuerda una ciudad grecorromana muy, muy influente, con mucha afluencia de personas. Era una urbe realmente grande, pero aquí estaban jactados o en jactancia, porque en lugar de confrontar y en lugar de tener un lamento, lo estaban dejando pasar. Ahí hace Pablo una pregunta: ¿no saben que un poco de levadura hace fermentar toda la masa? Límpiense de la vieja levadura para que sean una nueva masa, sin levadura, como en realidad lo son. Nuestra Pascua, que es Cristo, ya ha sido sacrificada por nosotros, así que celebremos la fiesta, pero no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con los panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. ¿Por qué? Dice: por carta ya les he dicho que no se junten con esos libertinos. Y no me refiero a que se aparten del todo de los libertinos mundanos o avaros o de los ladrones o de los idólatras, pues en ese caso tendrían que salirse del mundo. Entre paréntesis, Jesucristo oró: no te ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Nosotros vamos a atravesar este mundo, y la idea monástica de apartarnos hacia las montañas para vivir allá sin la influencia de este mundo, meternos en casas, en edificios, en instalaciones donde no vemos hacia el mundo exterior, esa es una idea errada completamente, porque está fuera de la realidad. Está fuera de la realidad. ¿Sí me van siguiendo? Está completamente fuera de la realidad. Pero lo que Pablo está diciendo aquí es que no cortes la realidad de tu vida, que es pues el trato con todo tipo de personas que nos topamos a lo largo de esta vida, sino más bien con aquellos que dentro de la iglesia dicen ser creyentes, pero no cambian. Ahí hay que tener cuidado. Y no cambian para bien, no cambian para la palabra, no cambian para santidad, no cambian para eso. Entonces, es lo que está diciendo aquí. Dice: insolentes, borrachos, ladrones. Con esa gente ni siquiera coman juntos. ¿Con qué derecho podría yo juzgar a los de afuera si ustedes no juzgan a los de adentro? A los de afuera ya Dios los juzgará. Así que saquen de entre ustedes a ese perverso. Wow, otro de esos pasajes. Déjame echar un trago de agua porque sí. Y ese es el caso que estamos hablando, que esta persona no se quería arrepentir. Cuando se confronta la iglesia de Corinto, entonces retoma su conducta como iglesia y lo confrontan. Entonces este hombre en la segunda carta se arrepiente y dice Pablo: ahora abrácenlo para que no lo destruya, no lo mate la tristeza. Pero Pablo usa una palabra aquí,
La palabra levadura en lo que acabamos de leer, ¿sí? Y este punto número 3 estamos diciendo que hay que extirpar el pecado. Y la idea que Pablo nos está hablando es Éxodo capítulo 12, donde Cristo, donde va a ser la muerte de los corderos, o van a sacrificar los corderos. Recuerda, ahí se va a hacer la primera Pascua. Se toma la sangre en un recipiente, se unta con una hisopo, con un tipo de brocha, por decirlo así, se unta sobre los dinteles, y el ángel de la muerte iba a pasar sobre Egipto, pero en Gosén, que era Goshen, donde vivían los israelitas, aquellos que tuvieran la marca de la sangre de los corderos sobre el dintel de sus casas, ahí iba a pasar. Pero hubo otra instrucción ahí también, que iban a comer panes sin levadura. Y no nada más iban a comer panes sin levadura, sino que en la instrucción, tú puedes leer Éxodo 12 con cuidado, dice: saquen toda la levadura de su casa. Como una figura del pecado en nuestras vidas, hay que extirparlo, porque si no sacas el pecado de tu vida, si no confrontas los detalles pecaminosos, conductas pecaminosas, reacciones pecaminosas en tu vida, la levadura tiene una fuerza impresionante, como igual el pecado. La levadura, ¿qué hace? La levadura crece en secreto, trabaja en secreto. Tú le pones un poquito de levadura. Ahora que fue la pandemia, nosotros nunca habíamos hecho pan, pero nos pusimos a hacer pan, ¿verdad? Y es impresionante, un poquito de levadura leuda toda la masa. De repente tú dejas una porción de harina así ya más o menos hecha, y de repente en un par de horas ya creció. Es una bacteria que hace que crezca. Es impactante, y es la figura del pecado en la palabra, sobre todo en el Nuevo Testamento. En una ocasión, por su forma de trabajar también, es la figura del reino de Dios, del reino de los cielos en la vida del creyente, pero normalmente es una figura del pecado. Lo que Pablo está refiriéndose aquí en Éxodo capítulo 12 al pasaje el cual él está hablando, refiriéndose, es de quitar eso de nuestras vidas, de nuestras casas. Como en Egipto el pueblo de Israel tuvo que sacarla también de sus casas, para que en esa figura en el Antiguo Testamento, la sangre en los dinteles y la casa y los panes sin las levaduras fueran un ejemplo de lo que iba a ser el sacrificio de Cristo en nuestras vidas. Entonces el pecado se tiene que extirpar, ¿sí? Y aquí Pablo les dice: la vieja levadura es deshacerse de esa conducta que ellos pensaban que era una conducta moderna, pero Pablo especifica: esa es una conducta de malicia y de maldad. Esa no es una conducta moderna, es una conducta de malicia y de maldad. Bueno, entramos al capítulo 6. Dijimos primero: consideren a la iglesia, porque la iglesia, por aquellos que son sus miembros, tiene que ser considerada en el sentido de guardar, de que no se caigan en estas conductas de pecado flagrante, aberrante, como lo estamos leyendo. Claro que todos manejamos a lo largo de nuestras vidas momentos donde caemos, donde hay situaciones donde pecamos, pero el Espíritu Santo nos redarguye y volvemos. Ahora, yo te estoy hablando, no, y la Biblia es específica en estos temas. De hecho, ahorita vamos a entrar a este pasaje para poder observar exactamente lo que Pablo está hablando. Pero claro que tú y yo estamos en un continuo pedir perdón al Señor por actitudes y cosas, pero eso es una cosa muy distinto a una práctica del pecado, ¿sí? A alguien que practica de una forma insolente y de una manera sin importarle nada una vida pecaminosa, y eso es algo que hay que tener mucho cuidado. Entonces, lo siguiente que dice aquí, o lo que vamos a entrar al capítulo 6, el siguiente punto es que hay que considerar a los que no conocen al Señor. Pablo primero le habla a la iglesia de Corinto: consideren a la iglesia, hay un testimonio que se tiene que guardar, pero ahora consideren los que están afuera, porque los que están afuera ven hacia la iglesia, Los que están hoy me tocó ir a un lugar y ahí estaba esperando algo y estaba hablando con una persona, y luego lo identificó este lugar. Sí, ahí donde está la iglesia, sí, la conozco. La gente identifica dónde estamos, dónde hay iglesias, dónde hay una identidad fácil.
Entonces lo siguiente que tenemos que hacer es considerar a los que no conocen al Señor. Empiezo a leer, dice capítulo 6, y empiezo a leer del versículo 5 en delante. Les digo esto para avergonzarlos. ¿Acaso no hay entre ustedes siquiera uno que sea sabio y que pueda servir de juez entre sus hermanos? Porque estaba pasando algo. No nada más había pecado interno, sino que había pleitos entre la gente, a tal grado que había problemas ya legales entre la gente de la iglesia, e iban a los tribunales de Corinto o los tribunales griegos, y ahí se daba un mal testimonio de lo que estaba pasando con miembros de la iglesia. Pero sigamos leyendo un poquito. ¿Acaso no hay entre ustedes siquiera uno que sea sabio y que pueda servir de juez entre sus hermanos? Y es que no solo se pelean entre hermanos, sino que lo hacen en presencia de los incrédulos. Sin duda ya es bastante grave que hay pleitos entre ustedes. ¿No sería mejor pasar por alto la ofensa? ¿No sería mejor dejar que los defrauden? Pero el caso es que son ustedes los que cometen el agravio y que los defraudan y lo hacen contra los hermanos. Y este es el detalle con la iglesia de Corinto. Estaba perdiendo su testimonio delante de la ciudad, por tener litigios entre hermanos y llevarlos a juzgados civiles, y además tener internamente un mal testimonio en una conducta sexual. O sea, ya estás viendo que es una iglesia que está en bastantes problemas. Pero yo te decía, es como la iglesia moderna. Es como la iglesia moderna. Problemas entre los creyentes, demandas entre los creyentes, periodicazos entre los creyentes, y la que pierde es la iglesia y el que gana es Satanás. Así son las cosas. Aquí el que estaba aplaudiendo era Satanás. Mira, qué padre, logré meter mis mentiras. Y lo mismo pasa en la iglesia moderna, aunque usted no lo crea. Esa es la realidad. Grecia era conocida como un lugar de muchas demandas. De hecho, había dichos de eso. El país de las demandas actualmente es Estados Unidos, ¿verdad? Por eso allá, para poner un negocio, poner lo que sea, hay un montón de requisitos, porque es el país de las demandas. Pero el punto aquí de lo que estamos hablando es que la iglesia estaba fallando en ejecutar su posición como creyentes, y Pablo hace ese contraste entre nuestra autoridad y posición en Cristo y nuestra autoridad y nuestra posición aquí en la tierra. De hecho, tú tendrías que leer todo el capítulo o todos los versículos que no leí, pero Pablo le está diciendo: nosotros vamos a reinar en el mundo venidero, ¿sí? En el mundo renovado por el Señor. Nosotros, dice Pablo, se mete a hablar cosas bien pesadas. Les dice: vamos a juzgar a los ángeles. Y tú lees eso y tú dices: ay, híjole, ¿cómo? Bueno, no sabemos exactamente, porque está hablando en términos espirituales, a qué se refiere. Pero nos está diciendo: ¿cómo puede ser que si nosotros vamos a tener una posición celestial de autoridad, aquí no podamos encontrar gente sabia entre nosotros que haga que se pongan de acuerdo como hermanos? Entonces a eso está llamando la iglesia, ¿sí? A que consideren a los que no conocen del Señor. Pero a partir de los siguientes versículos, empezamos a leer versículo 9, hay que considerar a nuestro Señor Jesucristo, a nuestro Dios, a nuestro Señor. Hay que tener, esta es la tercera consideración: primero la iglesia, luego los que no conocen al Señor, pero ahora hay que considerar cuál es el plan de Dios en nosotros. Porque este problema aquí en Corinto era muy fuerte. Recuerda, yo te dije en la introducción, cuando hablábamos de Corinto, que ahí se le hablaba o se decía corintianizar, porque era un lugar de mucha promiscuidad. Eso lo vimos en la introducción. Como lo que vamos a leer a continuación. Fíjate lo que dice aquí, versículo 9 en delante. ¿Acaso no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? No se equivoquen. Y eso lo estoy leyendo textual de la Biblia, esto no lo estoy inventando yo. Dice: ni los fornicarios, ni los idólatras,
ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se acuestan con hombres, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los mal hablados, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y eso eran algunos de ustedes, pero ya han sido lavados, ya han sido santificados, ya han sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Hoy en día hay personas, y yo quiero que tú sepas esto, hoy en día hay gente que está quitando estos pasajes de la Biblia y argumentando que hay nuevas traducciones, hallazgos nuevos de la Biblia sin estos pasajes. ¿Por qué? Pues para entrar en este tema de aceptación y toleración. Pero no me quiero centrar en eso, porque ya bastantes problemas puede causar. Lo más impresionante de lo que estamos leyendo aquí, lo más sobresaliente, es el versículo 11. Y eso eran algunos de ustedes. Por eso ya han sido lavados, ya han sido santificados, ya han sido justificados en el nombre del Señor Jesús. Tú tienes que entender que en Corinto, esta ciudad tan complicada, porque este era Corinto, complicadísimo, era donde estaba el famoso templo de Afrodita, que tenía 1000 prostitutas. Era muy común visitar ese templo, pero había llegado el evangelio y había transformado la ciudad. Lo más importante de resaltar aquí de lo que estamos leyendo es que Dios puede limpiar el pecado. Él puede limpiar el pecado sexual, cualquiera que sea, y Él puede transformar a los pecadores en nuevas criaturas si se arrepienten. Eso es lo impactante de lo que estamos leyendo. No terminé, dice, pero algunos de ustedes eran esos, ya han sido lavados, ya han sido santificados, ya han sido justificados. Les habla de 3 doctrinas: la santificación, la regeneración, la justificación aplicada sobre ellos. Ya eso era parte de sus vidas. Dice, en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Eso es lo más sobresaliente de este pasaje, porque de repente leemos estas listas y son abrumadoras, pero lo que Pablo está diciendo es: el testimonio está entre ustedes. Algunos de ustedes eran eso. O sea, había de todo en la iglesia de Corinto, como aquí también, igual que la iglesia moderna. Pero lo impactante es que Dios tiene ese poder de transformar, de regenerar, de renovar, de llamarnos hijos y hacernos nuevas criaturas cuando hay arrepentimiento en nuestros corazones. Esa es la belleza que hay en nuestro Dios. Y para terminar, ¿verdad? Porque Pablo termina esta porción de la siguiente manera: les empieza a hablar de la importancia de su cuerpo físico. Y lo primero que les dice es que el Padre creó el cuerpo físico para que lo glorifique. Empiezo a leer ahí, dice: todo me está permitido, pero no todo me conviene. Todo me está permitido, pero no me permitiré que nada me domine. Los alimentos son para el estómago y el estómago para los alimentos, pero Dios destruirá tanto el uno como a los otros. El cuerpo no es para la inmoralidad sexual, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Y así como Dios levantó al Señor, también nos levantará a nosotros con su poder. Wow. Empieza a hablar de que Dios, que el Padre es el que nos formó. Él dio vida a nuestro cuerpo. Salmo 139 dice: tú formaste mis entrañas, me viste en el vientre de mi madre cuando era tan solo un embrión. Sí, o sea, Dios fue quien formó. Él permitió la vida para que tú estés aquí. Él permitió ese acto tan biológico y sencillo como lo conocemos y nos lo explican desde la secundaria a la primaria, donde el espermatozoide y el óvulo tienen ese encuentro, pero de ahí fuiste formado tú, y ese encuentro Dios lo permitió, y de ahí viene un ser humano. En cualquier situación que venga y bajo cualquier circunstancia, el que otorga ese momento electrizante de vida, cualquiera que sea la situación, es obra de nuestro Dios. Él es el Dios de la vida. Él es el Dios que permite que una persona nazca. ¿Sí? Tenemos que entender esa parte también en nuestras vidas y en nuestro entendimiento. Pero los corintios, los de Corinto no entendían eso. De hecho, esta frase,
todo me está permitido. En la Reina Valera clásica dice, todo me es lícito. Esa es una frase griega. Pablo está tomando frases griegas para hacerlos entender algo, que el decir todo me es lícito o todo me está permitido, él la contrapone diciendo, pero no todo me conviene, porque lo que tú permites en tu vida es algo que te puede esclavizar. Y nosotros no fuimos llamados a ser esclavos, fuimos llamados a ser libres. Tú fuiste llamado a ser libre. Por lo tanto, tenemos que tener cuidado con los permisos que nos damos, porque los permisos, aquí está hablando Pablo todavía del tema en cuanto al problema del litigio entre hermanos, o sea, el coraje que pueda haber entre unos y otros, cuidarnos de la amargura, pero también está hablando de la parte sexual, de cuidarnos de eso, porque lo que permitimos en nuestras vidas en este sentido nos puede llegar a controlar. De hecho, aquí hay otra frase griega que el apóstol Pablo toma y dice, los alimentos son para el estómago y el estómago para los alimentos. Como en esta idea de que puede haber una separación, no pasa nada, o sea, es un ejercicio físico el tener una relación sexual, pero no pasa nada. Y entonces Pablo nos empieza a hablar de la importancia que tiene para Dios tu cuerpo, porque tú eres una persona completa con espíritu, alma, cuerpo. Eres un ser espiritual y también tienes un cuerpo físico. Por lo tanto, en una relación física o sexual, no nada más es como se presenta modernamente, no pasa nada. Es una necesidad que tengo, se tiene que suplir, no importa con qué persona o con distintas personas. Sí pasa algo, porque ahí entra todo tu ser, tu espíritu, tu alma, tu cuerpo. Y es lo que Pablo les empieza a hablar aquí, que el Señor creó nuestros cuerpos, por lo tanto nuestros cuerpos deben de glorificarle, porque algún día estos cuerpos que le dieron honra a Él, en una actitud no nada más física, sino también de corazón, van a ser resucitados. Y es lo que está hablando aquí. El origen del cuerpo humano proviene del Señor y nos espera un futuro más glorioso. Número 2, el cuerpo de los creyentes es parte del cuerpo de Cristo. O sea, no nada más lo creó Dios y Dios lo va a levantar, sino que ahora Pablo le está diciendo a la iglesia de Corinto, sean sabios en lo que estoy hablando, porque tu cuerpo es parte del cuerpo de Cristo. Fíjate, versículos 15 y 16 dice, ¿acaso no saben ustedes que sus cuerpos son miembros de Cristo? ¿Voy entonces a tomar los miembros de Cristo para hacerlos miembros de una prostituta? De ninguna manera. ¿Acaso no saben que el que se une con una prostituta se hace un solo cuerpo con ella? Porque Pablo está diciendo aquí, está aclarando esa idea moderna de que no pasa nada, que es una relación sexual, o sea, es una necesidad que tengo. Eso es una mentira. Es una mentira totalmente diabólica y hay que tener cuidado con eso, que ronda en medio de nosotros. Dice, la escritura dice, los dos eran una sola carne, un solo ser, pero el que se une al Señor es un espíritu con Él. Ahora tú le perteneces a Él. De hecho, eso significa el bautizo. El bautismo no es un ritual de la iglesia buscando estar bien con Dios en un futuro. El bautismo es una identificación con Cristo que empieza ahora como nuestra eternidad. Empieza el día que creemos en el Señor. ¿Sí me van siguiendo? Dice aquí versículo 18, huyan de la inmoralidad sexual. Cualquier otro pecado que el hombre cometa ocurre fuera del cuerpo, pero el que comete inmoralidad sexual peca contra su propio cuerpo. Wow. Y número 3, leemos los últimos versículos. También el cuerpo no nada más es creado por Dios para un futuro glorioso, no nada más es parte del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, sino que también el cuerpo es templo del Espíritu Santo. O sea, todo eso tiene que aclarar Pablo a la iglesia de Corinto, que tenía una livianidad en cuanto a su manera de pensar, en cuanto a la situación o relaciones sexuales. Versículos 19 y 20, y ahí terminamos. ¿Acaso ignoran que el cuerpo de ustedes es templo del Espíritu Santo, que está en ustedes y que recibieron de parte de Dios, y que ustedes no son dueños de sí mismos? Ustedes no son dueños de sí mismos. Por eso ese decir, no, es que es mi cuerpo, yo sé lo que hago. Pregúntale al Señor nada más. Yo no estoy imponiendo cosas aquí, ni estoy diciendo que algo está mal o que está bien, pero lo que vas a hacer con tu cuerpo, pregúntale al Señor. Y ya que el Señor te confirme, ok, entonces ya haces lo que vayas a hacer.
Pero sigo leyendo. Ustedes no son dueños de sí mismos, porque ustedes han sido comprados. Por eso no te perteneces a ti mismo, porque fuiste comprado por el Espíritu Santo. Fuiste comprado por Dios por medio de la sangre de Cristo. Fuiste comprado, por eso no nos pertenecemos a nosotros mismos. Dice, y el precio de ustedes ya ha sido pagado. ¿Cómo fue pagado? Por la sangre de Cristo en la cruz del Calvario. Por lo tanto, den gloria a Dios en su cuerpo, en su espíritu, los cuales son de Dios. Por eso Pablo lo dice tan fácil: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, porque le pertenece al Señor. Gálatas 6:8 dice: el que siembra para sí mismo, de sí mismo cosechará corrupción, pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu cosechará vida eterna. Está hablando también de la parte física. Romanos 6:12 también habla de esa parte. Dice, por lo tanto, 6:12 dice, por lo tanto, no permitan ustedes que el pecado reine en su cuerpo mortal, ni lo obedezcan en sus malos deseos. Tampoco presenten sus miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino preséntense ustedes mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y presenten sus miembros a Dios como instrumentos de justicia. El pecado ya no tendrá poder sobre ustedes, pues ya no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Amén. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar, vamos a terminar. Espíritu Santo, tú eres el único que puede traer convicción de esto que estamos hablando. Si estas son simplemente palabras de un hombre explicadas aquí en un púlpito, no tienen efecto sobre ninguno de nosotros. Pero si son tus palabras habladas a nuestro corazón, si son las palabras de vida transformando nuestro entendimiento, entonces nosotros sabemos que ya no podemos vivir en egoísmo, ya no podemos vivir en la carne, ya no podemos vivir en nuestras formas, porque te pertenecemos a ti. Señor, esa es una convicción que solamente tú puedes traer sobre tu iglesia, sobre tus hijos, sobre los que nos están viendo. Y oramos esa gracia en esta hora, para que tu palabra venga y traiga una sabiduría superior a la que tiene la gente de esta sociedad que no te conoce. Te hemos conocido, Señor. Tú hablas sobre nuestros corazones. Por eso es que deseamos y anhelamos que seas tú, Señor, quien dirija nuestras vidas, porque de esa manera, como lo acabamos de leer, vamos a cosechar del Espíritu, y del Espíritu se cosecha vida eterna. Así oramos en esta hora, Señor, para que tu presencia esté en nosotros, para que tu paz inunde nuestros corazones, y para que tú nos des un entendimiento de esto, una convicción, Señor. Que no nos movamos por novedades, que no nos movamos por la sociedad, por la moda, por las redes, que nos movamos, seamos gente de tu palabra. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Iglesia, bueno, que Dios